Bueno, buenas días, tardes, noches, chicos, a la hora que están viendo esto. Este, Vamos a seguir con la sesión de manejo, clasificación y manejo de heridas. En la clase anterior, pues tuvimos todo lo que era sus características de proceso de cicatrización y la clasificación de las heridas. Así que en este caso, en esta segunda parte, nos vamos a basar hacia lo que es la evaluación integral de heridas, ¿vale? Vamos a dar como que los principios básicos nosotros como estudiantes, como médicos de primer contacto tenemos que saber para poder dar un informe correcto de una herida y el médico especialista o nuestro médico en este supervisor tenga una mejor manera de cómo guiar el tratamiento, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con una frase muy importante que nos las dicen desde que iniciamos medicina, que es que nosotros tratamos enfermos, nomás no enfermedades, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque las heridas tienen un impacto social y psicológico bastante grande para los pacientes. Por lo tanto, su valoración, ya sea en consultorio médico, en sala de emergencias o en cualquier otro lado, debe ser de manera integral. Esto abarca desde hacer una buena historia clínica que nos pueda orientar hacia cuáles son los factores de riesgo que tiene nuestro paciente que evite esta cicatrización, nuestro examen físico integral, así como las características propias de la herida y entender el mecanismo de lesión que la causó, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a iniciar nuestra evaluación integral de heridas? Bueno, la evaluación integral de heridas está dada por cuatro pilares básicos que son los que tenemos en pantalla. Y el primero de ellos va a ser lo que les comentaba precisamente, lo que es la valoración integral. La evaluación integral, va a estar dada por diversos aspectos y el primero de ellos es valorar los factores que afectan el proceso de cicatrización. Esos factores los iremos viendo un poquito más adelante, pero básicamente son dos, unos sistémicos y otros locales. Y esos son muy importantes para que nosotros cuando veamos una herida y en base a la historia clínica de su paciente podamos comprender qué es lo que está pasando con esa herida, qué es lo que le está ayudando a cicatrizar, qué es lo que no le está ayudando a cicatrizar y que nosotros qué debemos de hacer para apoyar al cuerpo en ese proceso de revitalización, ¿vale? El examen físico va muy de la mano con esto, explorar correctamente a nuestro paciente, buscar datos de alarma, etcétera. Y el tercer aspecto de esto es la valoración del dolor. Algunas literaturas o algunos artículos igual ya te manejan al dolor como un otro signo vital, pues nos dice que el impacto psicológico y médico del dolor puede ser de suma importancia y por lo tanto es muy importante el poder valorarlo correctamente y poder darle solución. Otro aspecto que aunque no se toma mucho en cuenta, sin embargo, debe ser considerado dentro del aspecto de la valoración integral de heridas, es la valoración nutricional. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una dieta baja en proteínas, tiene una dieta deficiente en minerales, en vitaminas, tenemos un paciente que a veces ni siquiera come, pues obviamente esto va a repercutir en el tiempo que va a tardar el cuerpo en lograr revitalizar esa herida, ¿vale? Y por último, y no por eso menos importante, es propiamente la valoración de la lesión como tal, ¿vale? Desprendido de esto, tenemos que aliviar la causa que dio origen a esta lesión, ¿vale? Y para eso tenemos que controlar ciertos parámetros del cuerpo que nos permiten o que nos afecten la cicatrización de la herida. El primero de ellos es el manejo de la tensión arterial. Como vimos durante el proceso de cicatrización, el hecho de que nosotros garanticemos una buena irrigación sanguínea a la zona de la herida, que nosotros garanticemos un manejo adecuado del edema, que nosotros garanticemos una vitalización del tejido, va a ayudar a que el cuerpo pueda lidiar de mejor manera tanto con la herida propiamente, es decir, que le pueda dar una solución más rápida, y de igual manera para que pueda ayudar de una mejor manera al cuerpo en caso de que se presente alguna complicación como lo es la necrosis o lo es la infección, ¿vale? Seguido de esto, tenemos la terapia comprensiva, que es de hecho muy utilizada en lo que eso es traumatología. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente son las medidas antiedema, evitar que nuestra lesión se edematice, evitar que esta edematización provoque algún aumento de la presión intercompartimental, que pues, nos origine un síndrome compartimental. Entonces tenemos que cuidar todos estos aspectos, ¿vale? Una de las medidas más utilizadas en caso de traumatología, por ejemplo, es el caso del vendaje de Jones. También el control glucémico. La glucosa va a tener un aspecto muy importante a nivel metabólico para poder ayudar a revitalizar el tejido.
Y por último, también tenemos que tener en consideración lo que son tratamientos de factores de riesgo y enfermedades asociadas, es decir, si el paciente tiene alguna toxicomanía, si el paciente tiene alguna adicción, si el paciente tiene alguna otra enfermedad crónico-degenerativa que pueda afectar a la lesión, es importante tenerlo en cuenta al momento de que se dirige el tratamiento y el manejo de una herida. Después de esto, podemos empezar a lo que son los cuidados generales y los cuidados locales de herida, los cuales iremos explicando un poco más adelante. Y importante recordar que nosotros, al ser estudiantes, podemos dar pautas sobre los cuidados de las heridas, más no hacernos cargo de una herida, ¿vale? Y los cuidados generales van a empezar con los cuidados de la piel, ¿vale? Los iremos viendo un poquito más adelante, pero básicamente es darle el mejor ambiente posible a la piel para que ésta pueda volver a crecer, pueda volver pueda cicatrizar, conservando lo más que se pueda de su función y su estética. Para esto, lo más importante de una herida, pues, es mantenerla limpia, la limpieza de una herida y el desbridamiento de las áreas de necrosis como un factor estimulante para la revitalización. Lo que les comentaba anteriormente del tratamiento de dolor, mantener a nuestro paciente lo más cómodo posible con la mínima dosis de medicamentos en base a las características propias de cada uno de nuestros pacientes. Y por último, y relacionado con lo que inicié, con la frase con la que inicié esta clase, tratamos enfermos, más no enfermedades. Por lo tanto, el soporte emocional, que nosotros comprendamos cómo fue el mecanismo que dio origen a la herida y que comprendamos la situación social, psicológica, personal de nuestro paciente, le va a permitir tener una mejor actitud hacia lo que es la patología y de esta manera una mejor adherencia al tratamiento, una mejor adherencia a las medidas generales, a los cuidados generales y locales de la herida, que le permitan darle cicatrización de esa herida lo más pronto posible. En cuanto a cuidados locales, lo que se refiere a retirada y colocación de apósitos, pues es lo mismo, que viene muy relacionado con los cuidados de la piel. Darle a la piel ese ambiente ideal para que pueda volver a crecer. La limpieza y desgranamiento, que ya lo comentamos anteriormente, y algo muy importante, el control de la infección, ¿vale? Que es básicamente la complicación más temida, ¿vale? Y en base a todos estos parámetros que vimos anteriormente, es como se va a orientar el manejo y tratamiento, la elección de la pauta de curación, ¿va? Como les comentaba anteriormente, nosotros como médicos generales, especialmente en aquellos pacientes que tienen heridas crónicas, como estudiantes de medicina, lo que nosotros tenemos que hacer es poder brindarle al doctor, a nuestro doctor supervisor o al especialista, la mayor cantidad de información posible y de manera precisa acerca de las características y el estado de la herida, para que en base a eso y a la historia clínica de nuestro paciente, a nuestra exploración física, se le pueda dar una pauta terapéutica adecuada, ideal para él y evitar tanto complicaciones como afectación de su calidad de vida, como la generación de otras heridas, por ejemplo, las úlceras de presión, que son muy temidas en los hospitales, y para que de esta manera el paciente vaya evolucionando de la mejor manera. Bueno, iniciando con lo que vimos un poquito como repaso general en la primera diapositiva, seguimos con los factores que van a afectar a la cicatrización. Y esos factores básicamente se van a dividir en dos, en generales y locales, ¿va? Los locales van a ser dependientes básicamente de la mecánica del trauma que dio origen a la lesión, a la herida en este caso, ¿va? El que nosotros comprendamos cómo ocurrió la noxa, cómo ocurrió el daño, nos va a permitir predecir de gran manera las potenciales complicaciones que puede tener. Iniciando por la disminución de la circulación de dicha zona, ya que se puede haber afectado algún vaso importante, puede ser que la piel se haya quedado desvitalizada y esto puede condicionar a otras complicaciones como las de infección, ¿va? El edema es un factor que afecta la cicatrización bastante curioso, ya que el edema primeramente se da como una medida protectora. El cuerpo limita el daño de la lesión. Sin embargo, si esto no se trata y se persiste la noxa, va a provocar una respuesta inflamatoria demasiado exacerbada, que a la larga va a afectar a los tejidos y puede acabar en algo tan fatídico, algo tan grave como lo es un síndrome compartimental, ¿vale? La otra parte que tiene que ver con los grados de contaminación de herida, que fueron los que vimos, pues son los cuerpos extraños, ya que el cuerpo va a tener una reacción inflamatoria ante estos cuerpos y puede generar ya sea un sobreedema o una infección.
Esto en cuanto a factores que afectan la cicatrización de manera local. También vamos a tener aquellos que la van a afectar de manera general, que básicamente van bien condicionados con la historia clínica del paciente, con lo que vivió a lo largo de su vida y con su propia, y con el tiempo que lleva de vida. Es decir, va a ser afectada por la edad. Pacientes mayores van a tener una peor nutrición, van a tener actualmente más consumo de fármacos por alguna otra tipo de enfermedades que tengan, son propensos a tener más inmunosupresión, a tener enfermedades crónico-degenerativas, a verse afectados por toxicomanías que tuvieron en su juventud, y eso va a afectar de sobremanera la calidad de los tejidos y su potencial para poder cerrar una herida. Y básicamente aquí englobamos los factores que pueden afectar a cualquier grupo de edad. La malnutrición, la ingesta de fármacos, especialmente glucocorticoides, que van a afectar la respuesta inmunitaria y la respuesta de multiplicación del cuerpo, que permita cerrar esa herida, la inmunosupresión por la misma razón, las enfermedades crónico-degenerativas, que usualmente, por ejemplo, la diabetes, mantiene de base un estado de inflamación en el cuerpo. Entonces, cuando recibe un daño, esta inflamación se va a exacerbar y también va a afectar el compromiso vascular y nervioso de nuestra área lastimada. Y por último, el tabaquismo. Hay diversos estudios que comprueban que el hecho de que nosotros consumamos tabaco va a afectar el proceso de cicatrización. De hecho, una medida en cirugías programadas actualmente es retirar el consumo de tabaco de 1 a 3 meses antes de la cirugía programada para favorecer el cierre de la herida quirúrgica. Muy bien. Aquí, ¿cómo se llama? Podemos entender un poquito mejor lo que les explicaba anteriormente, cómo es que se va a afectar la edad avanzada, por todos los factores que les comenté anteriormente, va a provocar un retraso en el proceso de cicatrización. Y el hecho de que existan comorbilidades, como las alteraciones nutricionales que generen un desbalance en los iones, que haya una hipovitaminosis, o que haya obesidad o desnutrición, o ambas, que pueden coexistir ambas, que haya deshidratación o un déficit de oligoelementos, pues va a disminuir la capacidad del cuerpo de regenerarse, va a disminuir la formación de nuevos tejidos, que igual va a causar un retraso y una cronicidad de la herida. También el hecho de consumir fármacos, de consumir inmunosupresores, corticoides, AINES, antiagregantes vasoactivos de larga duración o en exceso, van a disminuir la capacidad de mitosis tisular, que va a dar como resultado lo mismo, una disminución en el proceso de cicatrización. Y de ahí podemos englobar de manera sistémica algunas alteraciones que lo que van a hacer es que van a afectar este proceso de recambio celular y el proceso de circulación básicamente, es decir, alteraciones del aparato locomotor que disminuyen el aporte del oxígeno y el aporte de nutrientes a los tejidos y puede aumentar asimismo el riesgo de infección. También entran aquí las alteraciones cardiorrespiratorias, como la insuficiencia cardíaca, las alteraciones inmunológicas que tienen mucho que ver con la inmunosupresión y las alteraciones causadas por toxicomanías como la del tabaco que les comentaba anteriormente. Sin embargo, algo que tienen que tener en cuenta es que el principal factor que va a afectar la cicatrización va a ser la impericia médica o la mala praxis, que nosotros no nos tomemos el tiempo de comprender la fisiopatología detrás de la herida específica de su paciente, va a generar un mal manejo, un mal tratamiento, un mal apego al tratamiento y en última instancia una cronicidad de la herida que puede terminar en una amputación, una sepsis o directamente la muerte del paciente. Entonces, sabiendo todo lo que nosotros tenemos que ver de manera, en el primer contacto como panorama general hacia la herida, ¿qué es lo que vamos a hacer o cuál sería nuestro algoritmo de abordaje para el manejo de las heridas? Para eso tenemos este pequeño diagrama, disculpen la presentación, pero iniciamos con que tenemos a nuestro paciente herido, ¿no? Tenemos a nuestro paciente herido. Ok, llega nuestro paciente a urgencias. Necesitamos hacer un diagnóstico preliminar que tiene mucho que ver con el hábitos externos del paciente, es decir, evaluar y hacer una evaluación observacional a nuestro paciente en cuanto entra a nuestro consultorio, a nuestra sala de urgencias, ver cómo viene, ver su aspecto general, viene pálido, puede tener algún choque, está perdiendo mucha sangre, está muy inflamado, qué fue lo que sucedió, empezar a hacer nuestras teorías. En base a eso vamos a tener esas consideraciones inmediatas, por ejemplo, el de tener una hemorragia
si el paciente trae mucho dolor, calmar ese dolor, si el paciente viene en estado de choque, tratar el choque. Y una vez tratado estas consideraciones inmediatas, podemos entrar con lo que es el tratamiento básico de la herida. Nosotros damos el tratamiento básico de la herida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mantener una vigilancia estrecha, sobre todo cuando son heridas en extremidades, tenemos que vigilar con gran cercanía lo que es el estado neurovascular del paciente, es decir, llenado capilar, sensibilidad, el hecho de que conserve los arcos de movimiento de la extremidad. Y en base a eso, podemos seguir dos caminos. Una, que sea el más favorable, que la herida esté en cicatrización y a pesar de que no tenga una cicatrización completa, se mantenga en un proceso activo y benévolo de cicatrización. O el caso negativo, que la herida no esté cicatrizando correctamente o que tenga algunos signos de infección. Si la herida no cicatriza, tenemos que buscar el porqué, la etiología del por qué no está cicatrizando. Entonces, para eso se creó en la década de los 90, si no me equivoco, o del inicio de los 2000, esta mnemotecnia, que es la mnemotecnia TIME, ¿vale? La mnemotecnia TIME va a evaluar diferentes parámetros de las heridas que nos permitan dar un mejor tratamiento, un mejor manejo y un mejor seguimiento, y para prevenir la cronicidad de las heridas. Está basada en cuatro aspectos que forman la palabra TIME. La T de tissue, del francés tissue, que significa tejido, y nos habla básicamente de comprobar que el tejido circundante, el tejido que va a reemplazar el que fue traumatizado, el que fue desprendido, se encuentre en las mejores condiciones. Cuando no hay un tejido no viable, por ejemplo, cuando son heridas traumáticas, pues se opta, por ejemplo, por lo que es el desbridamiento quirúrgico. El segundo, el AI de TIME, tiene que ver con lo que es la infección. Tenemos signos locales de infección, tenemos signos sistémicos de infección, hay supuración, hay eritema, hay hiperemia. Debemos de ser capaces de controlar nuestra carga bacteriana si es que la herida sufrió una contaminación, si es una herida sucia, tenemos que tomar medidas de lavado, ya sea quirúrgico o en sala de urgencias, con el uso de antisépticos, y valorar si es necesario el uso de antibióticos profilácticos, pero solamente si es necesario, si no, intentar fomentar lo que es la resistencia bacteriana, ¿vale? La siguiente letra, el M, que nos habla de que nosotros podemos o, relacionar en el español con el medio ambiente, que nos habla de los exudados. Vamos a ir viendo que los exudados van a tener diferentes características que, dependiendo de sus aspectos, nos van a dar una orientación de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, y en base a eso puede tomar medidas de humedad, tomar medidas de limpieza, tomar medidas de desbridamiento o de cambiar el tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, implementar un tratamiento quirúrgico, ¿vale? Y por último tenemos la E, que es la de los bordes epiteliares, que tiene mucho que ver con la primera letra que es la eliminación del tejido no viable o el desbridamiento quirúrgico. Los bordes epiteliares, nosotros como médicos debemos de ser capaces de promover o estimular la reepitelización a través de los bordes. Es decir, tenemos que actuar ante las heridas que vamos estancadas. ¿Cómo lo podemos actuar? Ya sea cerrando, afrontando los bordes, poniendo parches de diferentes sustancias, por ejemplo, los hidrogeles que van a estimular el crecimiento epitelial para ayudar y apoyar al cuerpo a cerrar la herida. Una vez que nosotros valoremos esto y tomemos nuestras decisiones terapéuticas, o el médico tome sus decisiones terapéuticas, le vamos a dar un seguimiento. Y nuevamente aquí podemos encontrarnos con dos ambientes o dos contextos, o dos escenarios, mejor dicho. Uno en que la herida está cicatrizando, que en cuyo caso lo más correcto es continuar el tratamiento, y posteriormente vamos a encontrarnos con una herida que va a estar cicatrizada. El otro escenario, el escenario malo, que la herida no esté cicatrizando, tendremos que revalorar el time, tomar medidas de terapia avanzada. Usualmente eso ya lo va a hacer un especialista o varios especialistas, pues el manejo de heridas de este tipo suele ser multidisciplinario e interdisciplinario para lograr el objetivo que va a ser que la herida cicatrice. Muy bien. Ahora,
Ya que tenemos en cuenta, que tenemos en mente este pequeño algoritmo de cómo es lo que debemos de ir actuando, ya que sabemos cómo es el abordaje integral de una herida, ¿cómo vamos a empezar? O qué tenemos que observar y cómo vamos a empezar para el manejo de una herida. Como les dije, nosotros como estudiante y más en las rotaciones, tenemos que ser capaces de identificar las características principales de la herida para poder darle informes correctos a nuestros internos, a nuestros residentes, a nuestros adscritos o a los especialistas en caso de que seamos médicos generales, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que evaluar? La localización. ¿Por qué la localización? Porque también nos va a dar información acerca de cuál es el riesgo de ese tejido. Por ejemplo, aquellas que están en zonas como las fístulas anales o en la boca o que están expuestas a un grado constante de contaminación, son heridas peligrosas que pueden sufrir complicaciones. En aquellas heridas que están en lugares no tan irrigados, no tan vascularizados, tienen una alta tasa de sufrir necrosis. Por eso es importante la localización. La etiología. Tenemos que saber cuál es la causa de esa herida, la causa de que no esté cerrando, la posible causa de que no esté cerrando. Si es por una insuficiencia arterial o una insuficiencia venosa, si está sufriendo una presión indebida, si es por alguna comorbilidad como lo son los pies diabéticos, la etiología del mecanismo del trauma que dio origen a la herida, etcétera. Ahora tenemos que clasificarla dentro de los diferentes tipos de heridas que vimos anteriormente y evaluar el estadio de cicatrización el estadio del proceso de cicatrización en el que está, que es lo primerito que estudiamos nosotros. Sus dimensiones. Medir, ya, para eso ya hay reglas, hay cintas métricas, hay cintas plásticas, que usualmente los internos suelen traer para hacer un poquito más fácil ese proceso. Hay cintas pediátricas también incluso. Tenemos que medir el largo, el ancho y la profundidad de nuestra herida, porque también de esa manera podemos comprender cuántas capas de la piel están afectadas y qué tan lento va a ser el proceso de recuperación. Y a la par de todo esto, tenemos que ir buscando tunelizaciones, excavaciones y fistulizaciones, que usualmente las fístulas son un caso bastante especial, porque, por ejemplo, en el caso de las fístulas perianales, suelen ser la manifestación crónica de un absceso perianal, que es la manifestación aguda. Muy bien, ¿qué más tenemos que ir buscando ya de una manera más local? Primeramente, identificar las fases de la cicatrización en la que se encuentra la herida, que esto suele ser un poco complejo y bastante subjetivo, ya que no es como que el cuerpo siga un proceso general, es decir, primero la fase inflamatoria, después la fase de proliferación, después la fase de remodelamiento, sino que el cuerpo está haciendo un poquito de todas al mismo tiempo. Sin embargo, siempre va a predominar una sobre las demás. Para esto nosotros tenemos que ser capaces de identificar los diferentes cambios titulares que vamos a ver en la herida y que nos van a permitir identificar este tipo de información, que esto va a estar muy ligado a lo que es la evaluación de la piel perilesional. Tenemos tejido de granulación, el tejido está vitalizado, la piel circundante está vitalizada, la piel circundante va a tener el potencial para cerrar nuestra herida. Y al mismo lado de esto, el exudado. Vamos a ver un poquito más adelante los diferentes tipos de exudado, el dolor y los signos de infección, ¿ok? El dolor, que es lo que digo que tenemos que evaluar, y los signos de infección, tanto locales como sistémicos. Y bueno, vamos a empezar con la primero. Lo primero que tenemos es que evaluar, que es la piel perilesional, ¿vale? ¿Cómo podemos encontrar los bordes de una herida? Los bordes de una herida, para poder identificarlos correctamente, los podemos encontrar macerados, que usualmente es cuando son heridas bastante húmedas, que podemos ver este aspecto como que rebajado, deshidratados, que usualmente encontramos piel con pliegues, encontramos piel hundida, piel pálida, cavitados, que usualmente suelen ser profundos, y por último, bordes enrollados, también llamados epíbole, y que eso nos marcan de ciertos bordes que están inactivos o que no están revitalizando como debe ser. Sea cual sea el borde que encontremos, tenemos que identificar y corregir la causa. Y también tenemos que empezar a remitir o a consultar con el especialista, con el médico que nos esté supervisando. En el caso especial de los cavitados, nuestro primer propósito debe ser reducir la cavidad que va a tener, es decir, disminuir ese desprendimiento interno que está teniendo la piel
o el tejido subcutáneo de los tejidos más profundos. Esto a través de diferentes terapias que promueven la adhesión, es decir, promueven la granulación, promueven la mitosis. ¿Va? Una técnica exploratoria de este tipo de heridas capitadas nos dice que hay que usar los dedos, introducimos los dedos y tenemos que girarlos en sentido de las manecillas del reloj para poder identificar cuáles son las áreas cavitadas, es decir, introducimos nuestro dedo dentro de la herida y vemos que luego hacia arriba encontramos la cavidad. Entonces está cavitada a las 12, está cavitada a las 6, está cavitada a las 5. Y también, si conocemos las medidas de nuestros dedos, podemos medir la distancia de la cavitación, el tamaño de la cavitación. ¿Ok? Y en el caso de la epíbola, de la epíbole, tenemos que ser capaces de reactivar los bordes. ¿Cómo se hace esto? Usualmente, ya sea con terapias de agentes biológicos que reactiven o promuevan la granulación, o directamente el desgranamiento quirúrgico también es un potente potenciador, vaya redundancia, de la repitelización. Y bueno, después de la piel perilesional de valorar los bordes de la herida, tenemos que valorar el exudado. ¿Qué tipos de exudado vamos a encontrar? Y de hecho, si ustedes llegan a entrar a las salas de urgencias o cuando estamos haciendo las rotaciones, vemos pacientes con heridas crónicas, van a decir, a ver, vas a apretar la herida, o si la herida está abierta, va a decir, obsérvala. ¿Qué tipo de exudado tiene? Y bueno, ahí sí nosotros tenemos que ser capaces de identificar las características principales. Podemos tener un exudado seroso, el cual suele ser un líquido claro, acuosa, de poca consistencia, esencialmente, en esencia es líquido con proteínas, suele ser transparente, ligeramente amarillento, inclusive la manejan algunas literaturas, suele ser inodoro o incoloro, o con una tonalidad ligeramente amarilla, como les mencionaba, o un olor sumamente débil. Podemos tener un exudado sanguinolento, el cual su nombre lo dice, viene de la sangre, por lo cual debe ser un líquido rojo, que puede tener diferentes intensidades, dependiendo si es un sangrado antiguo o un sangrado residual, que puede ir desde el rojo vivo, que es de sangrado activo, hasta un rojo oscuro, casi negro, de un sangrado ya antiguo, un sangrado residual, el cual también se tiene que investigar porque puede promover la infección. Podemos encontrar una combinación de estos dos, que es el exudado cero sanguinolento, o cero hemático, que también les pueden decir, que es básicamente un líquido rojo, igual de diferentes intensidades, pero que va a ser un poquito más acuoso, pues va a estar mezclado con el exudado ceroso. Ahora, también tenemos el exudado purulento, que básicamente es pus, su nombre está diciendo, y es el signo local de infección más franco que van a encontrar en una herida, que es un líquido espeso, de color amarillo oscuro, verdoso, va a tener diferentes viscosidades, pero como lo dice aquí la diapositiva, suele ser espeso, hacer filamentos, suele ser filamentoso, y de los signos más francos también de que es un exudado purulento, es que va a tener un olor fétido, va a tener un mal olor. Y por último tenemos una combinación de el exudado seroso y el exudado sanguinolento o hemático con el exudado purulento, que es básicamente la unión de las características de estos exudados anteriores y que nos puede hablar de una infección que está sobre una herida que estaba cicatrizando de forma correcta. Es decir, puede ser que la herida haya tenido un proceso correcto de granulación, pero de momento se tuvo una mala higiene, se tuvo un mal cuidado de esa herida, por lo tanto, se está empezando a infectar. ¿Ok? Que de hecho, y cuando estén en sala de urgencia se van a dar, o en quirófano van a ver que las licencias de heridas suelen tener una combinación de estos tipos diferentes de exudado. Muy bien, ya vimos el exudado, vamos con la evaluación del dolor. El dolor es sumamente importante, ¿por qué? Porque si llega un paciente que sufrió un trauma, que tiene una herida activa, con un sangrado activo, a nuestra sala de urgencias, a nuestro quirófano, pues va a ser difícil que te deje valorar la herida, que te deje valorarlo en forma general, si no le calmas primero ese dolor.
Para la medición del dolor que nos va a permitir orientar hacia qué tipo de analgésico vamos a dar siguiendo la escala analgésica de la OMS, pues se utilizan este tipo de escalas. En el caso de neonatos, pues tenemos la escala de Flack, que los parámetros que mide son la expresión facial, las piernas, la actividad general de bebé, el llanto o la irritabilidad y la capacidad de consuelo, ¿va? Se le van asignando diferente puntaje dependiendo de lo que nosotros observemos. Y esos puntajes básicamente nos van a dar 5 estadios: sin dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso y máximo dolor imaginable. ¿Ok? En caso de los niños, de los pacientes pediátricos, vamos a tener esta escala que es la escala de Wong-Barker, la escala visual o la escala de caras de Wong-Barker, que es para niños, o suele ser recomendada para niños de 3 a 7 años, que prácticamente se puede utilizar en la mayoría de pediátricos hasta los 12 años, incluso algunos pediatras lo manejan. Y es una escala visual en base a caras, ¿vale? Le vas a decir al niño que vea las caras, las diferentes caritas, y que elija con la que más se identifique en cuanto a su dolor. Igual vamos a tener 5 estadios: no dolor, dolor leve, dolor moderado, dolor intenso y máximo dolor imaginable, ¿ok? Y para los adultos tenemos la escala de EVA, que evalúa del 1 al 0 al 5, del 0 al 10 dependiendo, y dice el paciente le asigna una calificación del 0 a 10 a su dolor. Y básicamente es dolor sin dolor, que es 0 a 1, un dolor leve del 1 al 3, un dolor moderado del 4 al 6, un dolor intenso del 6 al 8, del 6 al 9, perdón, y el 10 es el máximo dolor que podemos encontrar, ¿ok? El siguiente parámetro que vamos a encontrar, y uno de los más temidos, son los signos de infección. Para los signos de infección, vamos a tener signos sistémicos, que ya los comentamos anteriormente, que son síntomas como la fiebre, como la diaforesis, los signos francos de choque séptico. Pero antes de llegar a un estado sistémico o manifestaciones sistémicas de infección, tenemos que prevenirlo buscando estos signos de infección a nivel local, a nivel de la herida. ¿Cuáles son estos signos? Primero, el eritema, el rubor. El área de la herida va a estar sumamente roja, sumamente eritematosa. Va a tener hiperemia o va a tener calor local. Vamos a poner nuestras manos con guantes sobre la herida y se va a sentir más tibia de lo que se siente el resto del cuerpo, ¿ok? Podemos encontrar secreción, que básicamente es un exudado purulento. Como vimos anteriormente, es un líquido espeso o semiespeso, amarillo y de mal olor fétido, según algunas literaturas. Vamos a tener inflamación, que va a ser la tumefacción de la piel o la sensación de tensión, de entumecimiento. Y por último, y el más franco, el dolor, el cual no va a ceder a la analgesia y va a aumentar a la movilización o a la palpación de la herida. Muy bien. Entonces, estos son básicamente los factores que nosotros tenemos que evaluar en las heridas, ¿ok? Pero para esto también tenemos que ser capaces de atender una urgencia o valorar una herida que puede comprometer la vida. ¿Cuáles son principalmente bueno, más que comprometer la vida, situaciones en el que el paciente no nos permita evaluar de manera correcta o de manera integral todas estas situaciones que ya comentamos anteriormente? ¿Cuáles son todas esas situaciones? La primera, cuando hay demasiado dolor, y la segunda, cuando hay un sangrado activo, porque la sangre no nos va a dejar ver demasiados datos sobre la herida, ¿ok? Entonces, y esto es algo que sí nosotros tenemos que saber, es aprender a controlar una hemorragia. Para empezar, tenemos que valorar el estado del paciente con hemorragia. Ver el estado de conciencia, si tenemos paciente activo, reactivo, consciente, orientado, o un paciente que está hiporreactivo, que está somnoliento, que está inclusive comatoso, que ya tiene datos francos de choque. Y eso es uno de de las formas más sensibles de recordar esto, es que vamos a tener que precisamente, cuando hay una pérdida de la volemia mayor al 50%, el paciente va a estar sumamente somnoliento
empieza a haber palidez de tegumentes desde el 30% de la bulimia, si no me equivoco. Y esto va a afectar a los tegumentos, ¿vale? Y por último, vamos a tener los signos sistémicos de una pérdida importante del volumen sanguíneo, que es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca, una, vamos a ver una pérdida o una pérdida de la sintonía entre el pulso y el pulso central, ya sea carotidio o directamente el pulso que nos dé nuestro monitor, la frecuencia cardíaca, perdón, con el pulso periférico. Es decir, el corazón va a estar a 100 latidos por minuto y nosotros en nuestro pulso radial, en nuestro pulso braquial, vamos a encontrar una presión disminuida, con menor intensidad, inclusive a veces poco detectable, ¿ok? Y también ese es un dato que nos puede dar un diagnóstico precoz de choque hipovolémico. El hecho de que desaparezca el pulso radial y también que se sienta de menor intensidad, ¿ok? Entonces, para el control de una hemorragia vamos a tener básicamente tres técnicas principales o tres actos principales que nosotros podemos hacer. El primero de ellos es el empaquetamiento de la herida, que muchas veces tenemos la idea de que solamente es buscar cualquier trapo, ponerlo encima. No exactamente. Cuando son heridas profundas, heridas que son por algún cuerpo penetrante, lo que necesitamos es tomar, ya sean gasas, tomar apósitos, tomar cualquier tela que tengamos absorbente e introducirla de forma correcta o de forma profunda hacia la herida, de manera que cubra toda la extensión y de esta manera pueda empaquetarle de forma correcta. Pues si solamente lo ponemos encima de la piel, pues exactamente, ya no vamos a ver que sangre por fuera, pero la sangre se va a seguir acumulando y esto a la postre va a ser dañino para los tejidos. Y que sí, y mantiene el sangrado activo y mantiene una pérdida del volumen sanguíneo. La siguiente técnica es el vendaje compresivo, que básicamente es una vez que nosotros hayamos empaquetado nuestra herida, vamos a colocar el vendaje sobre la herida y vamos a envolverlo. Esto va a hacer mantener una cierta tensión o una cierta presión en cuanto al vendaje, de manera que ayude a comprimir los vasos, favorezca el retorno sanguíneo y también permita disminuir el edema, ¿va? Y por último, y en situaciones más extremas, pues usualmente en amputaciones traumáticas o quirúrgicas, va a ser el uso de torniquetes. El torniquete se suele hacer con un trapo largo y una vara o un palo, lo que tengamos a la mano. Y la técnica es básicamente se envuelve el, el paño o la tela y los bordes se les da vuelta con el palo o el madero, como lo podemos ver en el dibujo, con el fin de que hagan la presión suficiente, que aplasten los vasos sanguíneos, que aplasten los vasos importantes y se detenga el flujo sanguíneo. A algunas personas no les gusta el torniquete o son retractores de su uso y de hecho algunas guías ya no lo recomiendan porque dicen que el hecho de hacer presión excesiva va a disminuir la perfusión en las extremidades principalmente y condiciona la muerte de estas zonas. Y esto es como que un cierto tema de debate, porque si alguna vez han estado en alguna cirugía ortopédica, pues se suele hacer isquemia de las extremidades, que es básicamente hacer un torniquete con el fin de disminuir la irrigación sanguínea y la pérdida sanguínea durante la cirugía. Y hay isquemias que usualmente suelen durar entre 1 y 2 horas. Aquí la recomendación básicamente es, una vez que se establece el torniquete o el vendaje de compresión, buscar la atención médica en un hospital o una sala de urgencias en el menor tiempo posible. Si se puede en menos de 1 hora, sería lo ideal, para evitar que la isquemia provoque un daño nervioso, un daño muscular, un daño de la extremidad que provoque otro tipo de complicaciones, como es, por ejemplo, la rhabdomiólisis, debido a la muerte muscular. Y bueno, ya para no robar tanto tiempo, realmente, si nos pusiéramos a buscar el tratamiento y el cuidado para cada tipo de herida,
pues estas serían clases infinitas. Hay, como se los comenté al inicio de la clase durante la primera sesión, hay libros sobre cómo debe ser el manejo en la primera en el primer contacto, así como en el seguimiento de las heridas. Sin embargo, lo que yo quiero que se lleven como tratamiento de heridas son los cuidados que ustedes deben observar que tengan tanto personales de enfermería, personales médicos, personales de paramédicos, personales de primer contacto con las heridas de los pacientes, ¿vale? ¿Cuáles van a ser estos principios? Regresamos a lo que les había mencionado anteriormente. Los cuidados generales de herida van a tener 3 pilares, que de hecho pocas personas lo llegan a considerar, pero que son sumamente importantes por la fisiopatología y la fisiología detrás de la cicatrización de una herida, que es el tratamiento del dolor, el soporte nutricional y el soporte emocional, que ya les comenté la importancia de estos 3 pilares. Pero en este caso nos vamos a enfocar principalmente en el tratamiento del dolor. ¿Cómo debe ser el manejo del dolor? Para el manejo del dolor y para nosotros saber qué fármacos dar, existen varias escalas, existen varias guías. Sin embargo, la base de todo, por así decirlo, es la guía analgésica de la OMS, que divide los fármacos analgésicos en diferentes escalones dependiendo del tipo de dolor que sea, ¿ok? Y la intensidad del dolor. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el manejo del dolor? Pues primeramente identificando, ¿es un dolor agudo, secundario a un trauma, a algún proceso paroxístico o es un dolor crónico? ¿Ok? Una vez identificado, por ejemplo, que es agudo, nos vamos, ¿es neuropático o es somático? Cuando es neuropático se dan ciertos medicamentos neurolépticos que básicamente lo que van a hacer es disminuir los potenciales de acción o, o inhibir a las neuronas para evitar esos impulsos dolorosos. Y hay aquí algunos medicamentos que se utilizan, como la mitriplitina, la gabapentina, la pregabalina, que estos dos son muy utilizados en el área de neurocirugía o en aquellos pacientes que tienen lesiones nerviosas, más analgesia somática, que es básicamente AINES, o se suele utilizar de primera línea los AINES, y que son básicamente los que nosotros vamos a tener acceso como médicos de primer nivel, porque no vamos a tener acceso a opiáceos o opioides. ¿Ok? Entonces, ahora, si el dolor es somático y aquí va a tener una correlación con el dolor crónico, tenemos que evaluar la intensidad. ¿Qué tan intenso es el dolor? Utilizando las diferentes escalas que ya mencionamos anteriormente. Si es un dolor leve, pues nos quedamos con el primer escalón de la OMS, que es básicamente el uso de AINES con ayudantes y medidas no farmacológicas. Y aquí vamos a tener dos procesos. Tenemos un buen control del dolor, ¿sí? Alta con recomendación y signos de alarmas. No, vamos a evaluar otras medidas. ¿Qué van a ser las medidas que vamos a tomar con el dolor moderado? Que son escalas del 3 y 5. Aquí lo que podemos utilizar es un AINE y con, bueno, pues sea paracetamol más otro AINE más valorar un opioide de tercer escalón, según las recomendaciones de la OMS, más coadyuvante y medidas no farmacológicas. Entonces, aquí vamos a encontrar otra vez, ¿tenemos buen control del dolor? Sí, alta con tratamiento domiciliario y control ambulatorio. ¿Por qué? Para ir vigilando tanto la evolución de la herida como el evitar que se llegue a generar algún tipo de dependencia a este tipo de medicamentos. Y también se debe controlar mucho el cómo se van a ir retirando esos medicamentos, pues suelen generar dependencia. Y por último, si esto no controla el dolor, vamos a utilizar otro escalón analgésico de la OMS y va a ser el mismo que vamos a utilizar para los dolores severos, que es el uso de paracetamol y otro AINE u otro AINE, más la valoración de opioide de tercer escalón, más coadyuvante y medidas no farmacológicas para control del dolor. Básicamente, estos dos últimos escalones, el moderado y el severo, nosotros como estudiantes y usualmente como médicos generales no lo vamos a poder recomendar porque si nosotros recomendáramos un opioide, pues simplemente nos surtirían la receta. Y así que esto lo vamos a reservar principalmente para lo que son los médicos especialistas, médicos anestesiólogos, médicos neurólogos, neurocirujanos que tienen acceso a este tipo de medicamentos. Y nuevamente vamos a tener, si tenemos control del dolor, pues si es un sí,
alta con tratamiento domiciliario y control ambulatorio. Y esto también algo más que se tiene que considerar principalmente en aquellos pacientes que tienen estancia hospitalaria, es un ingreso a observación, es decir, a piso, y si hay necesidad si hay necesidad de administrar 5 bolos o más, plantear una bomba de perfusión continua, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen dolor oncológico o que tienen un dolor muy intenso, que necesitan la administración constante de diferentes medicamentos, pues son este tipo de pacientes, pero usualmente se debe evitar este tipo de terapias porque son terapias que condicionan una estancia intrahospitalaria larga que puede traer con el tiempo otro tipo de complicaciones. Y a pesar de que este diagrama no lo maneja, también hay otro tipo de medidas analgésicas, que de hecho algunas guías manejan como el cuarto escalón de la escala analgésica de la OMS, que ya son medidas quirúrgicas, que es, por ejemplo, la esterexis de ciertos nervios para controlar el dolor, para cortar el circuito del dolor básicamente en la zona. Pero nuevamente eso ya son medidas más avanzadas, son medidas más intensas, más intensivistas, y que tienen que valorar ya sean médicos intensivistas, anestesiólogos, angiólogos o médicos especialistas en manejo del dolor. ¿Ok? Y bueno, los otros dos pilares son el soporte nutricional. Siempre es recomendable mantener un, un, una relación clínica buena con lo que es nutrición clínica, y el soporte emocional en caso de aquellos pacientes que pierdan alguna extremidad, tengan una herida que esté tardando demasiado en sanar, aquellos que tengan heridas con consecuencias de algunos tratamientos, por ejemplo, para cáncer. El soporte emocional va a ser muy bueno porque va a evitar también a la par el hecho de desencadenar algún tipo de dependencia a los opioides u otro tipo de medicamentos. Y bueno, esos son los tres pilares de nuestra terapéutica. Pero básicamente también tenemos otros cuidados generales que su propósito va a ser el cuidado de la piel y la prevención de nuevas lesiones, evitar la cronicidad de la herida y la aparición de nuevas heridas. Estas recomendaciones generales nosotros las tenemos que explicar a todos nuestros pacientes, y nosotros las debemos tener en cuenta en todo paciente con una herida bajo tratamiento que veamos, que es mantener la piel limpia y seca. Para su limpieza se suele utilizar jabón neutro, y aquí en México hay un mito muy grande de que se dice que el jabón Sote o este tipo de jabones de ropa son jabones neutros. Y no, la verdad es que son demasiado abrasivos. Los jabones neutros tienen tal cual en su etiqueta así jabón neutro, así que es algo que tenemos que recalcar en nuestros pacientes, porque hay pacientes que utilizan otro tipo de jabones. Y debe ser con agua tibia, ¿ok? Tenemos que aclarar y secar la herida sin friccionar, es decir, debe ser un secado gentil, sin llegar a ser demasiado abrasivos. También se recomienda el cuidado de la piel con cremas hidratantes, la estimulación de la revitalización con diferentes técnicas. Por ejemplo, algo muy utilizado en Secretaría de Salud son los parches de hidrogeles que estimulan la revitalización. Aplicar ácidos grasos hiperoxigenados que tienen el mismo propósito. Valorar, tratar y controlar los procesos que originan exceso de humedad y que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos, pueden favorecer la maceración de los tejidos, que básicamente son la incontinencia, el sudado y el exsudado. Algo muy importante y que lamentablemente se sigue haciendo demasiado es se corta el niño, échale alcohol o échale perfume, porque tiene alcohol. El alcohol definitivamente es un gran antiséptico, es un gran desinfectante, pero si recordamos su principio activo es su alta electronegatividad. Es decir, va a desestabilizar y va a desinfectar tanto las noxas potenciales como los tejidos nuevos. Y va a ser demasiado irritante, va a ser demasiado agresivo con la piel, y en vez de ayudarla a cicatrizar puede perjudicar su proceso de cicatrización y provocar una herida crónica. Es la primera línea de acción si te encuentras en el desierto y no tienes más que un trago un vaso de whisky para echarte en tu cortada. Pero de lo contrario, tenemos mil y un opciones más. Desde el simple uso de lavado con agua salina, con solución fisiológica, perdón, hasta el uso de antisépticos,
el uso de clorhexidina, el uso de iodopovidona, que también tiene ciertos retractores debido a lo electronegativo que es, a lo oxidante que es, pero tenemos otros antisépticos de marcas comerciales, por ejemplo, Microdacin, etcétera, que son mucho mejor que el utilizar alcohol, ¿vale? Y también algo muy importante que algunas personas hacen es que tienen la herida y tienden a tallarla o a limpiarla cuando ésta se encuentra sobre eminencias óseas y zonas enrojecidas, o sea, zonas irritadas o en aquellas personas que son delgadas y que tienen una herida, por ejemplo, en una zona de eminencia ósea, pues lo que se hace básicamente es estás dañando el tejido al momento de tallarlo. Así que no se recomienda el realizar un masaje sobre este tipo de heridas que están en eminencias óseas o zonas enrojecidas. Y bueno, básicamente esos son como que las pautas principales que yo les quise dejar para lo que es el manejo de heridas, porque debemos de ser capaces de tener esta conciencia integral y que inclusive así nosotros no podamos influir directamente en el tratamiento de una herida porque no es de nuestra competencia o porque todavía no estamos preparados. Sí debemos de ser capaces de dar recomendaciones al paciente para que detecte, primero, que se le está dando un buen tratamiento. Segundo, si algo está saliendo mal y de esta manera prevenir ciertas complicaciones, ¿ok? Entonces, esto sería todo de mi parte y muchas gracias por su tiempo.